Creo que lo bonito de las personas que trabajamos en sostenibilidad es que es nuestro proyecto de vida, que queremos un mejor futuro, que queremos un mejor planeta y que la estamos dando, pues nos ponemos la 10 en la empresa en la que estamos para que se hagan las cosas bien. Se habla de que no más del 1% de los textiles provienen de telas recicladas. Y en el desierto de Atacama hay un caso bastante relevante, y es que se ha convertido en un cementerio de ropa, con más de 39.000 toneladas anuales de desechos textiles que vienen especialmente de Estados Unidos y de Europa. Podemos estar hablando de unos 10.000 o 11.000 litros de agua por prenda, sin mencionar el impacto al recurso hídrico por el vertimiento y el uso de químicos contaminantes que pueden ser nocivos para la salud de las personas o nocivos para los ecosistemas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Cadenas de Valor Sostenible. Soy Marta Rubí Falla y les doy la bienvenida a este nuevo episodio. Me está acompañando mi coequipera Fabiola, ¿cómo estás? Hola, soy Fabiola Rincón Santamaría y les damos la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast sobre cadenas de valor sostenibles. El día de hoy les traemos un caso de una empresa que está alrededor de la moda. ¿Y por qué hablar de la moda? Aquí les traigo 4 aspectos relevantes sobre la moda en las cadenas de suministro. Y el primero tiene que ver con el consumo del agua y la contaminación. Según el Banco Mundial, la moda, la industria textil, es responsable del 20% de la contaminación del agua en el mundo. Y no sé si ustedes lo conocían, pero para fabricar un jean se necesitan 7.500 litros de agua. El segundo aspecto tiene que ver con la basura y tiene que ver con el fast fashion. Según la fundación de Ellen MacArthur, se habla de que no más del 1% de los textiles provienen de telas recicladas. Y en el desierto de Atacama hay un caso bastante relevante, y es que se ha convertido en un cementerio de ropa, con más de 39.000 toneladas anuales de desechos textiles que vienen especialmente de Estados Unidos y de Europa. Un tercer aspecto tiene que ver con el trabajo precario y las violaciones en los derechos humanos. Para algunos de ustedes deben conocer el caso de Rana Square. Sucedió en el 2013 en Bangladesh, donde básicamente murieron más de 1.000 personas. Resultaron alrededor de unas 3.000 personas heridas, y tuvo que ver con unas condiciones infrahumanas en unas edificaciones, en fábricas de ropa, donde básicamente se derrumbaron y pues causaron todas estas fatalidades. Y al ir a investigar, pues se dieron cuenta las autoridades que eran fabricantes de ropa, y sobre todo para marcas europeas y de diferentes partes del mundo, y finalmente nadie respondió por ello. Y las últimas investigaciones que se han hecho sobre marcas como Shein, se habla que en China estos trabajadores logran jornadas de más de 18 horas sin descanso y sin ningún tipo de seguridad laboral. Y por último, y un aspecto no menor, tiene que ver con la huella de carbono y la sobreproducción. Y es que la moda genera entre un 8 y un 10% de las emisiones de CO2 a nivel global. Estamos hablando de que se producen más de 100 millones de prendas al año, y en este momento esa cifra está alcanzando el doble de la producción que se tenía en el año 2000. Y según McKinsey, la mayoría de las personas utilizan las prendas menos de 10 veces. Entonces, estamos viendo que traer estos casos de moda en la conversación de las cadenas de valor sostenible es bastante importante, sobre todo porque también se está trabajando en este momento una tendencia de esa carrera por el precio y la velocidad, donde la moda muchas veces se traduce pues en explotación humana y en devastación ambiental. Y también hablar de esto pues nos ayuda a despertar la conciencia sobre la sostenibilidad y sobre los excesos que tenemos. Entonces, bienvenidos a este nuevo caso de cadenas de valor sostenibles, donde vamos a entrevistar al responsable de sostenibilidad de una empresa colombiana, y vamos a aprender de ellos sobre cómo están trabajando los desafíos, y que nos cuenten desde su mirada qué podemos hacer y cómo lo podemos implementar en otras cadenas.
Gracias, Fabiola. Bueno, quisiera contarles también que Fabiola hoy está en México. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo para no perder este contacto con ustedes ya en todos estos capítulos que hemos grabado y vamos a tener entonces una innovación como nos van a ver en las presentaciones. Pero bueno, es siempre por estar con ustedes y poder estar en contacto. Esto nos va a permitir también traer otros expertos e invitados internacionales y sinceramente le va a dar valor a nuestro podcast. Bueno, como Fabiola nos contaba, el tema de la moda está de moda. Digamos que los que llevamos los veteranos en los temas de sostenibilidad no somos tan expertos, no hemos estado, digamos, metidos aún en este clúster. Yo creo que son unos 7, 8 años en que se está desarrollando pues todo esto. Entonces, por ese motivo y porque nos han pedido que traigamos empresas de otros tamaños, empresas que no están en el Dow Jones, que no son empresas por acciones, empresas que son de familia. Ahora mencionaba Fabiola efectivamente que hay muchos problemas con todos los temas de la moda, pero hay empresas que están haciendo las cosas bien, que están a la vanguardia y es que Colombia además es muy líder en todo este tema de confección. Entonces, hoy es un gusto para nosotros tener a Mateo Soler. Él es experto en el tema de sostenibilidad. Él es líder de sostenibilidad de las empresas Stop Jean y Jojo Jean. Y vamos a estar conversando, como dijimos, Mateo, lo bueno, lo malo y lo feo de esta industria, porque acá todos queremos aprender. Yo creo que lo bonito de las personas que trabajamos en sostenibilidad es que es nuestro proyecto de vida, que queremos un mejor futuro, que queremos un mejor planeta y que la estamos dando, pues nos ponemos la 10 en la empresa en la que estamos para que se hagan las cosas bien. Entonces, esta empresa es grande, es de un tamaño muy interesante. Estamos hablando que tiene una producción de 4.500.000 piezas al año, que tiene, imagínense, cerca de 237 tiendas. Eso yo no lo sabía. Aquí, para los que no son de Colombia, hay un blue jean muy famoso, que es el levantacolas. Ahorita le vamos a preguntar Sí. aquí a Mateo, que yo le iba a decir que lo trajera para que nos lo mostrara, pero bueno, se lo quedamos debiendo. Pero de verdad que las colombianas tienen fama a nivel internacional porque usan estos blue jeans. Ay, Marta, una coincidencia, diosidencia, justo esta semana pasando por algunos centros comerciales aquí en Ciudad de México y también por diferentes grupos a los que pertenezco, me llegaron publicidades de ropa colombiana, de fajas colombianas, de pantalones ajustados, levantacolas colombianos. Así que esta es una tendencia no solo en este país, sino en América Latina. Ah, bueno, vea, pueden hacer ahí contacto en México y de pronto tenemos línea internacional. Bueno, pero además alrededor de estas dos marcas se mueven alianzas muy importantes. 96 confeccionistas, 10 lavanderías, 4 bordadores, 5 estampadores, pues industrias o empresas relacionadas, 4 fusionadoras, ahora nos cuentan qué es, 5 de cortes externos y en general, pues una cantidad de empleados directos e indirectos cercanos de los 2.000. Bueno, bienvenido, cuéntanos un poco de ti, ingeniero ambiental, ¿cierto? Listo, bueno Marta, gracias de verdad por esa bienvenida. En primer lugar, hola Fabiola, hola Marta, muchas gracias por el espacio. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este tipo de proyectos tan valiosos que de verdad que para nosotros los profesionales de la sostenibilidad, escuchar este tipo de podcast y este tipo de proyectos que ustedes hacen son demasiado enriquecedores porque como te contaba ahorita antes de comenzar a grabar, esto nos da ideas, conectamos con cosas, nos da chispazos de qué podríamos implementar en las empresas. Entonces, antes de comenzar, gracias por el espacio y gracias por la Con todo el invitación. gusto. Para mí es todo un gusto y un orgullo estar acá con ustedes. Les cuento, como tú decías, yo soy Mateo Soler, soy ingeniero ambiental de pregrado de la Universidad de Antioquia, tengo una maestría en sostenibilidad de la Universidad AFIT. También soy profe de la Universidad de AFIT. Profesor de las Sí, universidades. soy profe de dos universidades, soy profesor de AFIT en el pregrado de Administración de Empresas, en una materia que se llama Gestión Sostenible. Me parece muy bonita esa materia porque estamos entregándole conceptos y herramientas a personas de administración de empresas que van a salir a trabajar en cualquier tipo de empresa de diferentes actividades económicas y ya van a salir con unas herramientas y con unos conceptos en temas de sostenibilidad, de Sí. cambio climático muy valiosos.
También soy profesor de bioeconomía en la Universidad Autónoma Latinoamericana. La especialización se llama Sostenibilidad y Nuevas Economías. Y como decías ahorita, me desempeño como líder de sostenibilidad de un grupo donde dos empresas son Stop Jeans y Jojo Jeans. Muy bien. Bueno, ahora le vamos a dejar pues el teléfono a Mateo para que se conecte con él. Bueno, esta empresa o esta empresa, no, este sector, como ahorita nos lo decía Fabiola, tiene muchos, quiero que hablemos de la cadena, o sea, ya tú que eres experto, que estás metido allí, que nos comentes y hagas un brochazo, porque es lo primero para que los que no conocen del sector van identificando, como dices tú, los diferentes temas. Entonces, entiendo que aquí hay retos en los materiales, como en todas las empresas del origen de los materiales, de empleabilidad y derechos humanos, de los temas, digamos, de residuos, el uso de recursos naturales. Entonces, cuéntanos en todo ese como si estuvieras haciendo como el ciclo de vida, pues, de un blue jean, por dónde pasan y cómo son esos riesgos y esas oportunidades, hablando ya concretamente del concepto de sostenibilidad que ves en toda la cadena. Marta y Fabi, totalmente. El tema de la cadena de valor para nosotros es muy interesante y desde nosotros como profesionales en sostenibilidad, la industria de la moda es muy atractiva porque por todo el ecosistema y por todos los eslabones de la cadena hay unos riesgos y unos retos tenacísimos. Entonces, literalmente, por donde nosotros veamos, hay algo para trabajar y hay una oportunidad de mejora. Entonces, como tú me dices, si fuéramos a hablar como el ciclo de vida de un jean, como empezando desde todos esos procesos, desde la cuna básicamente hasta el fin de la vida útil del producto, pues para la moda podemos empezar desde los cultivos del algodón. Yo sé que, por ejemplo, las telas muchas veces ya vienen con un montón de combinaciones y compuestos de poliéster, de elastano, de algodón, pero vamos a lo más básico que es el algodón. Ujú. Desde ahí arranca nuestra cadena. En el algodón tenemos unos retos enormes en temas de consumos de agua, en temas de... ¿Todas las telas tienen algodón? O sea, ¿ese es como el material básico Sí, para nosotros es el material básico, pero hay industrias que tienen, digamos, referencias que pueden ser 100% de PET reciclado, de otras, como por ejemplo algunos equipos de fútbol usan Ujú, camisetas que son 100% de PET reciclado o de ujú. plástico. Pero por el Sí. caso de nosotros, todas las telas tienen una composición de algodón, en mayor o menor medida, pero todas tienen una composición de algodón. Bueno, Entonces, ahí iniciamos la cadena. Voy a darles como un recuento rápido de cuáles son esos procesos de la cadena y sí, después podemos tómate abordar. tu tiempo porque es muy interesante lo Sí, que y nos vas a podemos abordar contar. dónde están los mayores riesgos en Ujú. temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y después te voy a explicar la particularidad de nosotros y te voy a contar cuáles de esos procesos de la cadena hacen parte de nuestra gestión directa. Dale. Entonces empezamos desde el algodón. Del algodón pasamos a un proceso de tejidos de los hilos, de las telas. Después de ese proceso de los hilos y de las telas sigue un proceso de diseño. Cuando las industrias diseñan, según lo que ellas necesiten, según su demanda de materias primas, de hilos, de telas, activan ya un proceso de logística de entrada, un proceso de abastecimiento. Después de ese proceso de abastecimiento, que está como en función de la demanda de diseño, viene un proceso de corte de telas. Ujú. Ese es un proceso bastante importante porque en el uso eficiente y en la optimización del corte de las telas hay un recurso económico muy importante para las compañías. Y después de cortar las telas viene un proceso de lavado, que es un proceso donde están las lavanderías o los procesos húmedos. Esos procesos tienen un impacto muy Claro, significativo esos en temas de agua. vertimientos, Así ya es. pinturas y cosas que quedan allí. Así es. Después de este proceso de lavado viene un proceso de confección y de procesos intermedios. Y por ejemplo, lo que decía Fabio ahorita de la tragedia que pasó en Bangladesh con Rana Plaza, Ujú. es porque Rana Plaza era el proceso de confeccionado de muchas marcas europeas. Entonces ahí es donde estaba el proceso que une las prendas, que les hace como los acabados o los procesos intermedios. De ahí tenemos un proceso de logística, de distribución, de logística de las prendas, después un proceso de comercialización y ya le entregamos estas prendas a los clientes y ellos ya las usan y llega el fin de la vida útil de Y los el productos, postconsumo, que va a el ser muy importante y postconsumo. ahora lo vamos a volver a Entonces, retomar. retomamos rápidamente. Algodón o el origen de nuestras materias primas, después venimos por telas, después un proceso de diseño, después un proceso de suministro logístico de entrada o abastecimiento, después un proceso de corte de telas, después un proceso de lavanderías o procesos húmedos, confeccionado, distribución, comercialización, uso y fin de la vida útil del producto. Esa es una cadena de valor para nuestras industrias en general. Mateo, hablemos de esos riesgos de la cadena de valor de la compañía y dónde se generan los principales impactos. Bueno, digamos que
Yo creo que sobre todo tú con la experiencia que tienes en cadenas de valor y cadenas de suministro, sabes que anteriormente el empresariado hace unas décadas básicamente gestionaba o se hacía cargo como de los impactos que estaban directamente controlados por ellos o que estaban en los procesos de la cadena de valor donde ellos tenían control directo, donde estaban sus activos. En Ujú. el caso particular de nosotros, nosotros somos dueños sobre todo de dos procesos principales de toda esta cadena que les acabo de escribir, del diseño, porque el diseño es lo que lleva como el ADN de cada marca, Claro. ¿cierto? Ahí está el valor agregado y del corte. Ujú. El corte, como les decía ahorita, gran parte de la eficiencia y el tema económico y de la rentabilidad está en el uso eficiente de las telas, Sí. principalmente ahí. Nosotros somos dueños de esos dos procesos. Ya procesos como lavanderías, procesos húmedos y procesos de confeccionado son procesos tercerizados. Entonces, cuando una empresa como esta veía que sus procesos directos, digamos que son los de menor impacto, porque realmente el impacto del diseño es casi nulo, aunque el diseño desde el ecodiseño tendría un gran impacto, Es una es una oportunidad oportunidad enorme, total. enorme, sí. Y el proceso de corte sobre todo es un tema de residuos postindustriales. Pero entonces los riesgos más grandes de la cadena de valor de nosotros y los impactos más grandes que están, como te decía ahorita, desde el algodón, que tiene grandes consumos de agua, uso de fertilizantes, uso de pesticidas o que puede contribuir a la deforestación incluso si es mal manejado, pasando por procesos de las telas, de los hilos, ahí hay riesgos grandísimos con temas de químicos, de vertimientos de aguas Ujú. industriales y después llegamos a los procesos de lavandería. También riesgos muy relacionados, impactos muy relacionados al consumo de agua. Como decías tú, Fabiola, ahorita, un jean en su ciclo de vida puede tener hasta unos 7000, no, en su ciclo de vida, no, en su producción, desde el algodón hasta la producción que yo dejo el jean Que en la sale tienda, del almacén. hasta que sale del almacén, pueden ser unos 7500, 8000 litros de agua Ujú. por cada unidad. Ya si consideramos, por ejemplo, el uso que le va a dar el consumidor a estas prendas, la cantidad de veces que lo lava, pues eso ya va a variar como según cada cultura y cada país, pero podemos estar hablando de unos 10.000, 11.000 litros de agua por prenda, sin mencionar el impacto al recurso hídrico por el vertimiento y el uso de químicos contaminantes Ujú. que pueden ser nocivos para la salud de las personas o nocivos para los ecosistemas. Los procesos de confeccionado tienen unos impactos y unos riesgos altísimos en temas de derechos humanos, en temas de buenas prácticas laborales. Ahorita lo que decías de Rana Plaza, eso es un claro ejemplo de malas prácticas laborales y de violación de Sí. derechos humanos. Y que además era como muy generalizado, No, ¿cierto? Yo total. creo que eso como que salió al mundo, reveló unas prácticas que estaban usando como todas las empresas. Mateo, me gustaría, ya entendemos más, que empezáramos en esos segmentos, por ejemplo, háblanos de la compra de las telas. Bueno, para recordar es que acá estamos pues en Colombia, que esta empresa está ubicada acá en Medellín, Antioquia y sus alrededores. Y vamos así avanzando, esa compra de las telas, ¿ustedes tienen algún tipo de requerimiento sobre eso, del material, de dónde proviene? Pues, la mayoría de telas que nosotros comprábamos eran sobre todo nacionales. Fabricato fue uno de los grandes proveedores, por ejemplo, de telas para nosotros. Hace un par de años hubo una crisis con las telas, las denim o las telas de los jeans, de los Ujú. pantalones y Fabricato dejó de traerlas. Entonces también, ¿Y por qué fue la crisis? ¿Qué pasó? No lo recuerdo. bueno, Pero como por competencia de otro país, ¿o qué? sí, es un tema de costos, de eficiencia, ya no estaba siendo rentable Ujú. tampoco para seguir trayendo estas telas, entonces se decide suspender como ese tema del suministro de esas telas a muchas empresas acá en Colombia. Ujú. Entonces, Producirlas acá. sí, y eso ocasiona entonces que muchas de nosotros salgamos a buscar esas telas a otros países también. Ujú. Entonces, con relación a las telas, en este momento se están buscando telas a nivel nacional, telas también en China o en países asiáticos tienen muy buenas telas, telas también de Perú, son telas que digamos están llegando con muy buena calidad a estos países. Y sobre todo uno de los grandes retos de la industria de moda es que todavía prima muchísimo el tema de eficiencia y de costos sobre muchos criterios o variables de sostenibilidad o Mm. temas medioambientales o sociales. Entonces ahí es un reto muy grande y sobre todo cuando hablamos que muchos de los mayores impactos al ecosistema vienen de dónde traemos las materias primas. Ujú. Sí, la producción y el transporte. Así es. Mateo, a mí me gustaría preguntarte si en la industria, en el sector de la moda, pues sí es
tan común todo el tema de la circularidad, o sea, en realidad sí es una tendencia y un alto porcentaje de las materias primas que utilizan ustedes y que esté allí. ¿Y cómo están promoviendo tal vez ese reuso? O sea, ¿cómo les va con todo el tema de reciclaje? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que cuando vamos a hablar de temas de reciclaje o de economía circular en el sector de la moda, es importante ver de qué tipo de residuos partimos. Tenemos residuos postindustriales que son grandes y son residuos de telas que se generan en nuestras operaciones, y tenemos los residuos o las prendas postconsumo, Ujú. o lo que sería como la responsabilidad extendida del productor, de empresas como nosotros que ponemos prendas en el mercado. Entonces puede haber tanto recuperación y reincorporación a la cadena de suministro de las telas que salen de los procesos productivos, como de las prendas ya terminadas y finalizadas, cómo conseguimos que los clientes las vuelvan a reincorporar a la cadena. Efectivamente, nosotros hemos trabajado y hemos abordado los retos en esos dos aspectos: cómo trabajar y ser más eficiente en el tema de las materias primas y recuperar residuos textiles De evitar, ahí postindustriales. puede ser todos los mecanismos de reducción, de Total. evitar un buen corte, me imagino habrá temas de tecnología para hacerlo Sí, ser lo más perfecto. eficiente. Igual, por más tecnología y por más eficiente que sea un proceso de corte de telas, siempre va a haber residuos, siempre va Ujú. a haber sobrantes. Es como, entonces, cómo lo reincorporamos a la cadena, y también cómo reincorporamos prendas por consumo de nuestros clientes. Si quieren, podemos hablar de una de las dos, de las Sí, dos. dale. Lo del reciclaje que nos estabas contando ahí en los previos, del reciclaje químico, quiénes han avanzado en eso, qué se puede hacer, porque la gente piensa que es muy fácil reciclar cualquier material y lo estábamos comparando con las botellas de PET, o con los empaques. Cuando se mezclan cosas, cuando no es monomaterial, es muy difícil llegar a Total. reciclar. Cuéntanos ese Total, tema. es un reto grandísimo, porque para que los procesos de reciclaje, como se entiende técnicamente la palabra reciclaje, que es volver a separar esas materias primas y reincorporarlas a los procesos Ujú. productivos, es muy complejo, porque casi todas las prendas que nosotros tenemos puestas no son monomateriales. Como así? Tienen mezclas de muchos materiales, normalmente un porcentaje de algodón, un porcentaje de poliéster, un porcentaje de elastano, que son materiales sintéticos. Entonces, cuando estas prendas llegan al fin de su vida útil y las pretendemos como reciclar o reincorporar a la cadena productiva, nos encontramos con los primeros retos, y es, hey, no podemos separar esta cantidad de materiales que tienen las prendas. Ujú. Entonces eso dificulta que podamos recuperar esa materia prima, y terminan en o rellenos sanitarios, lastimosamente, o terminan para una valorización energética o aprovechamiento energético, que si bien es mejor que a comparación, pues, de que termine en un relleno sanitario, de todas formas estamos destruyendo todo ese material. Valor, claro. Claro, lo estamos destruyendo para generar energía. Entonces, como que eso ha sido muy retador en la industria, particularmente por las composiciones. Y ese tipo de temas se pueden abordar desde los ecodiseños, Ujú. pero también desde la cultura. Por ejemplo, particularmente para nosotros, Stop Jeans es una marca que ha sido muy representativa y se ha caracterizado muchísimo porque las prendas orman, porque las prendas se adhieren a las siluetas de las personas, y esto es posible porque hay composición de elastano. Entonces, si nosotros quitamos, por ejemplo, el elastano de nuestras prendas, se pierde ese Claro. atributo. Claro, se pierde como esas propiedades físico-químicas de nuestras prendas. Mateo, cuéntanos o compártenos por qué la compañía empieza a interesarse por los temas de sostenibilidad. Mira, Fabi, que nosotros particularmente no exportamos. Ujú. Eso ha sido una decisión estratégica y una renuncia estratégica desde el gobierno corporativo de la organización, y es una visión de no, hay muchísimo mercado nacional todavía donde podemos llegar. Por eso te decía ahorita, la gran cantidad de tiendas es una cobertura geográfica nacional Es muy importante. inmensa. Sí, hay en ciudades Sí. principales, ciudades secundarias. Entonces ha sido como una decisión estratégica de, venga, sí sabemos que en algún punto tenemos que exportar y tenemos que ir a otros territorios, pasar fronteras, pero por ahora la decisión es cómo seguimos expandiéndonos en la cobertura nacional. O sea, que no es tanto un asunto normativo, eso me gusta, porque Así cuando es. Fabiola te preguntó qué los había llevado a la sostenibilidad de leer el informe, lo que hablaba contigo, yo deduzco es porque es responsabilidad de esos propietarios y de esos tomadores de decisiones hacer muy bien las cosas, porque en esta cadena todavía hay muchas cosas no regladas, ¿cierto? Y que no tienen una norma.
Así Te es, interrumpí, sí. dale. Digamos que el principal incentivo no es un tema regulatorio ni exigencias. Por ejemplo, muchas empresas de Colombia de moda han avanzado también mucho en temas de sostenibilidad porque para poder llevar su mercado, llevar sus productos a mercados europeos o mercados extranjeros, pues tienen que cumplir una normativa de estos países. Entonces, eso los jalona muchísimo. En el caso de nosotros es hacer las cosas porque sabemos que es el deber ser y además también eso nos prepara de una manera prospectiva para cumplimiento nacional y también Claro. para cumplir futuras regulaciones el día que queramos tener las marcas también por fuera de nuestro país. Ujú. Y claro, una visión también muy desde la gobernanza y estratégica, viendo la sostenibilidad como una Total. estrategia. Quisiera que retomaras la idea anterior y es que estabas contando lo del reciclaje y creo que hay muy pocas empresas o marcas que logran reciclaje camiseta a camiseta, no sé cómo se dirá en este sector y quiero exaltarlo acá porque esos son los innovadores pues y para allá queremos ir todos, ¿cierto? ¿Qué hay en el mercado hoy? Pues no necesariamente ustedes, pero ¿quién lo está haciendo? ¿Quién ya llegó a esa innovación? Hay empresas en Colombia de moda que están haciendo las cosas muy bien en temas de innovación, de materiales y sobre todo la industria de la moda. Y acá en Medellín, yo creo que ahorita antes de comenzar yo te contaba que esta semana estuvimos reunidos con la Andy, con el clúster de moda y con varios actores del ecosistema empresarial. Habían marcas de moda, estaba Fabricato también y habían otros actores y estábamos hablando en temas de riesgos compartidos, Ujú. de impactos compartidos, de riesgos para el sector y muchas empresas están trabajando en temas de innovación de materiales. Fabricato lo está haciendo, Grupo Cristal también lo está haciendo, Hermeco también lo está haciendo, nosotros lo estamos haciendo. Y lo más bonito de este sector es que desde la sostenibilidad estamos compartiendo riesgos y estamos compartiendo experiencias y nos estamos apalancando y apoyando porque nos dimos cuenta que los mismos riesgos que tiene Stop, que tiene Yoyo, son los mismos riesgos Claro. que tiene Cueros Vélez, que tiene Hermeco, que tiene Cristal. Ujú. Entonces, generar ese ecosistema para abordar esos retos es muy bonito y todas las empresas están avanzando en temas de innovación, en temas de desarrollo, viendo cómo sus prendas se pueden desde el diseño, desde un ecodiseño, fabricar pensando en que se puedan reincorporar cuando termine su vida útil, que se puedan reincorporar a estas cadenas de valor, a estas cadenas de suministro. Me parece súper importante todos estos casos que nos cuentan de colaboración. En mi libro sobre cadenas de valor sostenibles, Change Chance, el capítulo 8, precisamente hablo sobre la colaboración, porque este es un problema bastante complejo que es muy difícil abordarlo solos como compañía. Aquí en todo este tema de la sostenibilidad, lo bonito es que ya no somos competencia, nos aliamos con esos competidores precisamente para buscar soluciones a este problema. Y hablando de eso, cuéntanos un poco, Mateo, sobre esa huella social que tiene la compañía, cómo la están gestionando, o sea, cuáles son esos desafíos que están enfrentando en este momento. Y listo, Fabi. Incluso también estaba hablando de eso con Marta ahorita. Hay un reto grandísimo para la industria y es la escasez de mano de obra en determinados sectores, sobre todo en sectores como la confección, porque lo que vos decís es completamente cierto. Uno de los retos y de los riesgos más grandes que tenemos nosotros desde toda la cadena de valor de nuestra industria son los temas relacionados a trabajo decente, prácticas laborales y temas también de equidad de género, porque en promedio el 80% de la mano de obra de toda nuestra cadena de valor y en general de la cadena de valor de la moda son de mujeres y Ujú. también participan muchos niños. Entonces ahí tenemos una responsabilidad grandísima cuanto a temas laborales, a temas de equidad de género y hemos logrado identificar que ahí hay un riesgo que tenemos que Ujú. trabajar. Entonces nosotros en este momento hemos estado trabajando con programas de debida diligencia en la cadena de suministro, identificando dónde hay proveedores críticos o actores críticos donde más probabilidad puede haber de que se manifiesten ciertos riesgos, Ujú. riesgos ambientales, riesgos sociales, riesgos desde la gobernanza también. Y hay sobre todo sectores como la confección que en este momento no solo nos está pasando a nosotros, sino a otras industrias de acá en Colombia, no estamos teniendo mano de obra como tú dices. Las industrias quieren seguir creciendo en producción, quieren seguir
aumentando la cantidad de unidades que pueden en el mercado nacional e internacional, pero no están encontrando quién las confeccione, Ujú. no están encontrando esa mano de obra. Ahí hay unos temas sociales, económicos, políticos, muchos temas que tienen que ver en torno a esto, pero finalmente es un riesgo que tenemos que trabajar como sector, no Sí. solo como empresas de manera individual, sino como todo sector y como clúster de moda. Ay, Mateo, me gustaría como que ampliaras y para que los que no son de acá de Antioquia sepan el caso de Don Matías. Don Matías es un municipio que ha sido desde hace muchos años se ha identificado por familias o señoras, sobre todo esa familia, sus hijos, que hacen la confección, ¿cierto? Hacen esa maquila, se puede decir así, Mm, esa maquila, y muchos de esos ahora se están yendo para otros trabajos, o sea, estamos perdiendo ese empalme generacional, los jóvenes quieren hacer otro tipo de trabajos, aunque es muy polémico porque ahora a la gente le gusta mucho el trabajo en casa, mejor dicho, el trabajo de la confección podría también habilitar otro tipo de cosas y de servicios, ¿cierto? Un bienestar, siempre y cuando tenga pues dignidad, que tenga salud, ese tipo de cosas, Mateo, ¿qué están haciendo? ¿Qué piensa este clúster frente a eso? ¿Qué iniciativas tienen? sí, es importante ese punto. El caso particular de Don Matías es muy interesante porque Don Matías es un municipio del norte de Antioquia que gran parte de su desarrollo económico y social se dio alrededor de la confección, alrededor de la moda. Entonces fue un municipio que creció mucho económica y socialmente en torno a esta industria. Ujú, En este momento, Don Matías ha sido, digamos, lo que muy golpeado por lo que son las migraciones. Muchas personas han migrado para otros países, entonces, la mano de obra que antes tenía Don Matías en disposición, digamos que a la industria de la moda estaba escaseando muchísimo. Digamos que el empleo tiene que evolucionar también un poco. Lo que ujú, tú decías, si bien para nosotros más desde unos cargos administrativos es posible un trabajo en casa, un trabajo híbrido, sabemos el reto de funciones operativas que pues no podrían hacerse, cierto, digamos que de manera virtual. Entonces nosotros identificando esos riesgos, hemos estado trabajando desde el año pasado unos proyectos que van encaminados a, venga, es que resulta que sí falta mano de obra, pero no es porque no haya personas interesadas en trabajar. Es porque el trabajo también tenemos que adaptarlo a las necesidades y el contexto de las personas que hay en este momento. Y en cierto. este momento te digo que Medellín y Antioquia tiene cantidad de mujeres y personas buscando oportunidades de empleo, Sí. sobre todo mujeres que han trabajado de forma o de manera informal en los sectores de la moda, de la confección, pero son mujeres que tienen responsabilidades desde sus casas. Tienen que atender a sus hijos, tienen que atender a sus esposos o son madres cabeza de familia que no pueden irse a un taller, digamos, convencional de confección. Es una jornada laboral de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ujú, En claro. estos casos y en estos contextos es imposible para ellos. Entonces, ¿cómo llevamos el trabajo a las casas de ellas? ¿Cómo generamos buenas prácticas, pagos justos, minimizamos riesgos laborales? ¿Cómo hacemos que esta confección y que estas unidades las puedan trabajar cada una de ellas desde sus casas? Mateo, me gustaría saber, pues, cuáles son los estándares de la industria. No sé si ustedes en este momento están exportando y si necesitan algún tipo de medida, de certificación para poderlo hacer o para establecerse en el mercado. Mira, Fabi, que en el caso particular de nosotros, como no exportamos y digamos que en ese momento no tenemos una exigencia de algún grupo de interés en particular por un tipo de certificación, entonces nosotros hemos tomado como decisiones estratégicas de sabemos qué cosas tenemos que hacer y cómo ir preparándonos. Ujú, Pero en este momento, esas inversiones para un tipo de certificación que un tercero nos valide con algo, hemos decidido invertir ese tiempo y ese recurso, energía económico, tiempo en otros tipos de proyectos. Entonces, en ese momento no contamos con certificaciones y validaciones de terceros, pero trabajamos a nivel interno y con el Departamento de Sostenibilidad Interno, métricas en temas ambientales como huella de agua, huella de carbono, análisis de ciclo de vida del producto. También trabajamos temas de equidad de género, hacemos debida diligencia en la cadena de suministros, trabajamos programas de desarrollo y proveedores. Todo esto preparándonos también de manera prospectiva para futuras regulaciones nacionales o internacionales en caso de que saquemos pues como producción a otros países. me parece el camino correcto y me encanta que no es porque se lo están exigiendo, sino porque se están preparando, están madurando como compañía, una empresa que es grande,
pero que es una empresa de familia, que no cotiza en bolsa, que tiene unos profesionales responsables y en un sector de mucho valor, ¿cierto? Que genera empleo, que además ha sido distintivo de Colombia por las exportaciones, bueno, que puede tener, digamos, también unas oportunidades pues de mejora, pero que van progresando pues en ese tema. Se nos está ya acabando el tiempo y está muy buena este podcast. No sé, Fabi, ¿qué más quieras preguntarle a Mateo? Gracias, Marta. Mateo, me gustaría saber por qué ese suministro de materiales es tan relevante y cómo ha cambiado el proceso en los últimos años. Entonces, poder entender qué mejoras han estado implementando. No, mira, en este momento tenemos muchos proyectos, digamos que hay muchos desafíos que nos demanda la energía. Y sobre todo en la cadena de valor y cadena de suministro hemos estado trabajando mucho el programa de desarrollo de proveedores o desarrollo de aliados. Con ellos los hemos estado conectando con cooperaciones internacionales, entonces tenemos nuestras lavanderías en programas con la Alcaldía de Medellín y con programas del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia de desarrollo de proveedores. Los hemos logrado conectar con programas de cooperación holandesa, donde traen expertos de Holanda y los ponen en servicio de las empresas de nosotros, de nuestros proveedores. Estamos poniendo equipo interno de áreas como seguridad y salud del trabajo, laboral, temas de auditoría, temas ambientales, al servicio de nuestros proveedores en la cadena de suministro para estar con ellos de la mano identificando riesgos, identificando oportunidades y dándoles herramientas para que ellos puedan gestionarlos y trabajar. Porque como les decía ahorita, nosotros de toda esa cadenita tenemos dos procesos, diseño y corte. El resto de Ujú. procesos son tercerizados. Entonces para nosotros es muy importante ese desarrollo del ecosistema empresarial y ese desarrollo de nuestros proveedores o ese desarrollo de nuestros aliados. Entonces creo que ese es uno de los grandes proyectos que hemos estado trabajando y otros retos definitivamente es el tema de economía circular. Es cómo lograr que todas esas Sí. prendas que están en el mercado las podamos reincorporar, cómo reincorporar materias primas y temas laborales también, pues temas de condiciones laborales en la cadena de suministro son temas que son muy retadores y que nos ha exigido muchísimo como equipo. Mateo, nosotras como consumidoras que quisiéramos comprar una prenda sostenible, una prenda amigable con el medio ambiente, ¿qué debemos escoger? Olvídate que tú trabajas donde trabajas. Tú como Mateo, experto, ¿qué nos recomiendas y le recomiendas a todas las personas que te están escuchando? Bueno, yo qué recomiendo primero, no me gusta utilizar el concepto de prenda sostenible ni de prenda amigable con el medio ambiente. Ok. Primero, o sea, y para mí la sostenibilidad es un camino, no es un estado. Como empresa no llegamos a ser sostenibles. Como marca o como producto tampoco tenemos un producto sostenible, tenemos productos responsables. Ujú. Productos que reducen sus impactos ambientales, sociales y económicos. Entonces, yo diría que lo principal es un consumo consciente. ¿Qué tipo de marcas estamos apoyando? Y ahorita Fabi también lo mencionaba, ¿cómo es posible que una marca ponga en el mercado prendas muy económicas, ¿cierto? Realmente, ¿dónde se está pagando el precio de esa prenda? Sí. ¿Dónde se está pagando para que una prenda pueda valer $2, $3? Eso es imposible Ujú. si se hace con buenas prácticas. Entonces, desde nosotros como consumidores, pensar, si estamos comprando algo demasiado económico, ¿dónde está la ¿Quién está perdiendo externalidad? ahí? ¿Quién está pagando el medio ambiente? ¿Las personas? ¿En qué etapa de la cadena? Entonces, el papel de nosotros, si queremos una prenda responsable, es apoyar marcas que tengan una buena trazabilidad, que nos Ujú. puedan decir de dónde vienen sus materias primas, quién las confecciona, con qué estándares, con qué calidad, mm, y buscar priorizar otras cosas más allá del Del costo, precio. más allá del precio. Es un tema muy cultural y es un Sí. tema muy duro y sobre todo para nosotros acá en Y en Colombia. este momento, en la economía en la que estamos viviendo, porque no es solamente tu sector, en todos los sectores el consumidor se está yendo por lo conveniente, por lo que encuentra fácil, por lo que compra virtual y se lo llevan a la casa. O sea, estamos modo conveniencia total. Pero me encantó tu Así es. respuesta, me encanta. Gracias, Marta. Mateo, me gustaría saber por qué ese suministro de materiales es tan relevante, cómo tal vez ha migrado esa forma en los últimos años y en este momento cuáles son los proyectos que tienen, o sea, en qué están trabajando específicamente pues, para prepararse para ese futuro cercano.
¿Por dónde empezar? Yo utilizo, digamos que una metodología en las diferentes empresas que he apoyado y ha sido primero empezar por entender el contexto, entender la industria, cuál es mi industria, dónde estoy operando, en qué territorio. No es lo mismo, no son los mismos retos para una industria que está en la ciudad o para una industria que está en zona rural. Entonces, entendamos el contexto, entendamos nuestra actividad económica, el territorio donde operamos y ahí definamos qué es prioridad. Para la industria de la moda, lo que hablamos ahorita, prioridad son temas de trabajo decente, temas de equidad de género, temas de producción y consumo responsable. Esos son temas valiosísimos en las cadenas de valor para nosotros. Pero independiente de la industria, entendamos el contexto, después definamos qué es prioridad para nosotros, porque hay que saber dónde concentrar los esfuerzos y dónde destinar los recursos de eso que ya identificamos prioridad, qué objetivos nos vamos a trazar, o establezcamos los objetivos de esas cosas prioritarias, después integremos, porque los departamentos de sostenibilidad normalmente nosotros no somos responsables directos de los Sí, procesos de esos la cadena de procesos. valor donde están los mayores impactos. Entonces, ¿cómo integramos la estrategia de sostenibilidad con las diferentes direcciones de las empresas? Y después de que hayamos identificado el contexto, hayamos definido prioridades, hayamos establecido objetivos, hayamos integrado, ya podemos comunicar. Comunicamos con informes de sostenibilidad, comunicamos hacia los diferentes grupos de interés por redes sociales, por LinkedIn, por Instagram, etcétera. Entonces, yo les recomendaría seguir ese paso de esa manera y creo que de esa forma podemos generar valor en las empresas y ver la sostenibilidad y sobre todo hacerla ver al gobierno corporativo de las empresas la sostenibilidad como una estrategia, como un motor de gestión de riesgos y oportunidades en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Mateo, ¿qué recomendaciones les harías tú a las diferentes empresas pues, para que comiencen su viaje, así como ustedes lo hicieron? Gracias, Fabi. Iba a complementarte diciendo que así, que hemos hablado mucho de cadena, pero los líderes de sostenibilidad también somos una cadena muy fuerte. Debemos compartir experiencias y prácticas y si tú quieres que en este episodio haya documentos tuyos o de tu empresa o cosas que como profe seguramente tienes documentos paper muy chéveres, estamos a la orden. Igualmente para todos los que nos están viendo, si tienen dudas, si tienen consultas, vamos a hacer un canal de comunicación porque queremos y ayúdanos con eso también a generar mucha atracción en este podcast. Estoy súper contenta. No, me Estoy encantó el contento. capítulo, me encantó, creo que eres muy inspirador, creo que el sector está haciendo cosas muy bonitas, hay todo que innovar y bueno, y hay grandes desafíos, pues en los grandes y en los chiquitos, todos tenemos muchos desafíos en esto. A ustedes por acompañarnos, muchas gracias. Recuerden que estamos saliendo cada 3 semanas, que estamos trayendo unos invitados espectaculares y bueno, y suscríbanse y a mí me pueden seguir como Marta Rubio Falla en LinkedIn. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marta, muchísimas gracias Fabi, verdad que estos espacios son demasiado enriquecedores para nosotros. eh, y lo que este tipo de herramientas les sirven a los profesionales de sostenibilidad de verdad es impresionante. Yo te decía ahorita que yo soy uno de los consumidores número uno de podcast de sostenibilidad hace muchos años y a raíz de escuchar este tipo de experiencias, de escuchar otros líderes, de escuchar otras empresas, uno adopta muchas cosas. Entonces, recomendadísimo seguir construyendo como ustedes lo están haciendo desde este tema. Y gracias por invitarnos a este espacio. Y lo que necesiten, las dudas que tengan y de parte mía, pues siempre va a estar ahí pendiente. Listo. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes. Bueno, pasó el tiempo. Gracias, Marta. Gracias, Mateo. De verdad que ha sido muy interesante y muy rico poder conversar de estos temas que son tan desafiantes. Nos llenamos de muchas ideas y bueno, es un buen tema para seguir conversando al respecto. Bueno, Mateo, aprovechemos y compártenos, porfa, tus redes sociales por aquí. Bueno, Fabi, sí, en LinkedIn estoy como Mateo Soler Arango. Invitadísimos, por favor, que ahí sigamos construyendo también comunidad. Ahí encontramos muchas veces posibilidad de generar alianzas y Ujú. articulaciones muy valiosas para hacer sinergias. Entonces, invitadísimos, Mateo Soler Arango en LinkedIn. Bueno, y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Fabiola Rincón Santa María. Los invito entonces a seguirnos, a suscribirse, a darle campanita, darle doble clic para que se enteren de primera mano cada vez que estemos sumando capítulos. Ya sabemos que cada 3 semanas los vamos a estar
acompañando con experiencias, con casos no tan fáciles sobre cómo llevar a las empresas a que sean mejores empresas para el mundo, buscando que sus cadenas cada vez sean más sostenibles. Los esperamos y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.